Hola a todos. Bueno, en este tutorial les voy a explicar algunos aspectos iniciales del software AutoCAD. ¿Ya? En este caso voy a utilizar una versión 2013, pero las versiones más o menos como desde el 2010 en adelante son muy similares en cuanto a la interfaz gráfica. Entonces no importa si usted está utilizando una versión 2010 o para acá, ¿ya? Porque igual va a entender que los comandos y la forma de utilizar AutoCAD va a ser muy similar. Bueno, en este momento pues está cargando y aquí nos está abriendo la interfaz. Listo, nos aparece esta ventana, la cual pues puedo darle clic en nuevo o simplemente voy a cerrar aquí con la X, ¿ya? Esta es la interfaz gráfica, voy a hundir F7 para que se me desaparezca la cuadrícula. Aquí está activado en la función 3D, voy a colocarlo en la parte superior, en este que es, en esta opción Drafting and Annotation. Esta es, digamos, como la opción en la cual se van a trabajar inicialmente las actividades. Bueno, AutoCAD presenta en su interfaz gráfica, pueden encontrar esto que es el fondo blanco, en algunas versiones es el fondo negro, esa es como la hoja digital. El, Esto se puede cambiar de color de la siguiente manera a gusto de las personas. Ubicados aquí, damos botón derecho y nos aparece esta opción de aquí opciones. Le damos clic izquierdo para seleccionar. Y en esta pantalla, en este cuadro de diálogo, aquí donde está la opción de display, vamos a darle clic en colors. Y por acá dice background, que debe ser como el fondo. En este caso está blanco, digamos que la otra opción que se maneja es el negro. Y le damos este botoncito de aplicar y cerrar y le doy OK. Entonces ya queda negro. Listo. Ya es cuestión de gustos, como quieran tener el fondo. Ya si lo quieren blanco, si lo quieren negro. Y obviamente hay otros colores, sino que son un poco más fuertes para trabajar. Voy a dejarlo en el blanco como estaba. Aplicar y cerrar. OK. ¿Ya? Bueno. En esta interfaz de AutoCAD tenemos toda esta parte de acá arriba que se llaman las barras de herramientas, ya la barra de los menús. Aquí está el menú de home, es para hacer líneas, círculos, hacer ediciones, hacer diferentes gráficas y opciones con las mismas gráficas que hagamos, ya que se puede editar, cambiar. Bueno, y asimismo cada pestaña tiene un sinnúmero de opciones para realizar, ya. Entonces, pues obviamente solamente vamos a trabajar lo básico, lo esencial, con lo cual ustedes pueden realizar las diferentes representaciones gráficas, ¿ya? Entonces tenemos que esto que está aquí blanco va a ser nuestra hoja, la parte de arriba va a ser toda la barra de herramientas donde están los comandos. ¿Qué es un comando? Pues cada vez que yo quiero realizar algo en AutoCAD debo utilizar un comando de línea o el comando de borrar, de colorear, ¿ya? Todos esos son comandos. Donde aparece la A de color rojo, pues si le damos clic, pues están las opciones similares como en otros programas para abrir un archivo nuevo, perdón, un archivo nuevo o para abrir un archivo ya existente. Estas son las opciones de guardar, de exportar, ¿ya? Y también aquí tenemos la opción de un archivo nuevo, abrir, guardar, son similares. Este menú pequeñito que hay acá lo vamos a utilizar más adelante. En este momento estamos trabajando en la primera opción y después trabajaremos el modelado 3D. En la parte inferior aparecen también otros botones y otras guías que más adelante les indicaré cuáles serán los usos. Esto que aparece aquí es la barra de comandos. Ya cada vez que yo hunda un botón por allá arriba, por ejemplo línea, me va a aparecer aquí una información. Ya en este caso línea, entonces digamos AutoCAD pregunta que especifique cuál es el primer punto de esa línea. Entonces yo le daría el clic y entonces ya me va a cambiar en este caso, miren, cuál es el siguiente punto. ¿Ya? No es necesario estar viendo esta barra de comandos, pero es bueno saber que algún tipo de información lo podemos ubicar allí. Ya, esas son formas de ubicarla, de arrastrarla desde esta zona.
Bueno, el cursor, pues es esta crucecita con el cuadrito que tenemos allí, va a ser como, digamos, la punta del lápiz para dibujar, y ese cursor, dependiendo lo que estemos realizando, por ejemplo, cuando vamos a hacer isometrías curvas, pues hay que cambiarle la apariencia, ¿ya? En la parte derecha tenemos unas opciones que van a funcionar mejor cuando estemos trabajando en 3D. Más adelante las vamos a conocer. En la parte superior está el menú para cambiar del espacio de trabajo. Sin embargo, también en este piñón que aparece en la parte inferior, si le damos clic, también aparece el mismo menú. ¿Listo? Entonces, este es como conociendo la interfaz gráfica general de lo que va a ser el programa AutoCAD. Bueno, ahora voy a indicarles el uso de algunos comandos básicos y de mucha utilidad que son indispensables, ¿ya? En este caso, en la pestaña de Home tenemos el comando línea. ¿Ya? Este comando línea, polilínea, círculo, arco y en fin están agrupados en esta categoría, toda esta que se llama Draw, que sería el de dibujar, ¿ya? Entonces, al darle clic en línea, el cursor, pues mire que ya se desaparece el cuadrito y nos aparece solamente la cruz, ¿ya? La cruz es como si fuera, la intersección sería la punta del lápiz, simplemente damos clic donde queremos arrancar y simultáneamente me aparece allí la información de la distancia, miren el cuadrito azul que va cambiando la distancia de la línea, me aparece también el ángulo, el ángulo de referencia, ¿ya? Entonces yo lo puedo hacer a ojo en este caso, ir haciendo las líneas. Cuando quiero dejar de hacer líneas le doy escape y ya queda la línea realizada, ¿ya? Esta es una forma como de hacer líneas, a ojo no estamos midiendo. Hay otra forma de hacer líneas también, voy a volver a activar el comando línea, le doy clic y voy a hundir la tecla F8. Al hundir la tecla F8, AutoCAD solamente me va a permitir, o me va a ayudar a facilitar, mejor dicho, la elaboración de líneas que sean totalmente ortogonales, o sea, verticales y horizontales, ¿ya? Entonces la diferencia entre estas dos. Bueno, cuando ya han hecho líneas, para borrarlas hay diferentes opciones. Por acá tenemos este botoncito que es el del borrador. Le damos clic, tocamos la línea o las líneas a borrar y le damos enter. ¿Ya? Esa es una opción para borrar. O si usted quiere borrar todas las líneas que tiene realizadas, si es un dibujo bastante denso, simplemente ubicamos en la parte inferior y damos clic izquierdo, muevo el mouse, se genera un recuadro de color verde, voy a abarcar las líneas que quiero borrar y le doy clic izquierdo. Entonces todas las líneas que fueron tocadas por ese recuadro verde se van a seleccionar de esta forma. Esto indica que AutoCAD ha reconocido que allí habían algunas líneas. Entonces ahí hundo el botón de suprimir y se borran todas las líneas, ¿ya? Entonces ahí hay dos formas de borrar. Bueno, otra forma de hacer líneas ya con medida, digamos, le doy clic. Si tengo el F8 activado, simplemente al darle clic voy a indicar con el cursor, lo voy a colocar hacia la derecha y para darle la medida voy a escribir 50 enter, ¿ya? Y le voy a dar escape. En este caso me queda una línea pequeñita. No quiere decir que la línea haya quedado pequeñita porque los 50 hayan quedado mal realizados, no. Entonces aquí vamos a aprender otro de los comandos y usos que también son muy utilizados, que va a ser el zoom, ¿ya? El zoom es para acercar o para alejar los elementos que han sido graficados. En este caso el cursor lo voy a ubicar sobre la línea y voy a mover la rueda del mouse. Ahí la estoy moviendo para arriba, si la muevo para abajo, ¿ya? Entonces se va haciendo la opción del zoom. Donde yo coloque el cursor, ese va a ser el centro para yo ampliar o alejar el dibujo. Miren, aquí lo estoy colocando por allá arriba. Lo voy a colocar sobre la línea, entonces va a quedar allí, ¿ya? Entonces yo lo voy a ubicar en la línea más o menos a una forma que quede visualmente bien en la pantalla.
Bueno, allá aparece una manito blanca. Esa manito blanca también es útil. La rueda del mouse, aparte de que ustedes la muevan para un lado o para el otro, que va a ser el zoom, si la dejan hundida como si fuera un botón, aparece una mano blanca. Ese es como para mover, no el dibujo, sino toda la hoja, lo que llaman el encuadre, ¿ya? Esa es la opción, el encuadre. En inglés el nombre sería pan, que lo van a encontrar por allí, ¿ya? Entonces ya estamos conociendo algunos usos también del mouse. Bueno, entonces las formas de hacer la línea, les decía, clic y aparece allí un cuadrito. Ya les voy a explicar qué quiere decir ese cuadrito de color. En algunas versiones cambia de amarillo a verde a, bueno, otros colores, pero la figurita del cuadrito me indica el punto final de la línea. Entonces, cuando yo estoy dibujando con medidas, puedo indicar para dónde va a ser el destino de la línea. Si quiero para arriba, entonces le voy a dar 25 enter, ¿ya? Quiero que sea para la izquierda, 50 enter, y lo voy a bajar 25 enter y le voy a dar escape, ¿ya? Entonces ya queda realizado el dibujo. Cuando yo coloco el cursor encima de cada línea, ella se resalta, pero si yo le doy clic a esa línea, entonces AutoCAD me muestra algunas propiedades de esa línea, como son los puntos extremos y el punto medio, ¿ya? Si yo dejo el cursor quieto un momentico, me aparece allí la distancia de la línea y me aparece el ángulo, ¿ya? La distancia y el ángulo en el cual ha sido dibujado. Si yo quiero, puedo modificar esa línea de la siguiente manera. Al tenerla seleccionada, le voy a dar clic en este cuadrito que me marca el final y la voy a, digamos, a colocar aquí, ¿ya? Si yo quiero, eso lo puedo hacer con los extremos, ¿ya? Pero el cuadrito del centro de esa línea de la mitad me sirve para hacer esto, para desplazar la línea, ¿ya? Para desplazarla a otro lugar. Es importante que cuando estas líneas estén seleccionadas con este botón azul, no sigan utilizando ningún otro comando, sino que le den escape para que vuelva a la normalidad, ¿ya? Y ya puedan realizar el uso de algunos otros comandos, como en este caso. Entonces, repito, le damos clic y yo puedo simplemente cambiar la forma de la línea y le doy escape, ¿ya? Bueno, el F8, como vimos, es de la tecla de funciones, es el botón que sirve para trabajar líneas verticales y horizontales. Entonces, de acuerdo a su necesidad de dibujo, usted lo puede prender o apagar indistintamente. En este momento lo voy a hundir y en la parte de abajo aparece un mensaje. Ortho Off quiere decir que está apagado, o sea que yo podría hacer líneas en este caso sin ningún problema inclinadas, ¿ya? Bueno, entonces ya tenemos algunos comandos aprendidos, como son línea, el de borrar, el comando de ortho on o ortho off y algunos usos del mouse. Voy a borrar todo esto. Voy a explicarle la diferencia entre dos recuadros que les van a aparecer, que es el verde y el azul. Entonces les decía que para borrar podemos hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar haciendo clic izquierdo y miren que el recuadro verde me está tocando 3 líneas en este momento, ¿ya? Yo le voy a dar clic allí. Esas 3 líneas, simplemente al darle suprimir, yo las borro. ¿Listo? Si yo fuera, me voy a devolver, en la parte superior está este botón como aparece en otros programas, que es para deshacer, ¿ya? Simplemente, o el famoso control Z. Entonces yo había marcado el recuadro verde. Si yo voy a hacer lo mismo, pero al contrario, de arriba para abajo, o sea, de izquierda a derecha, miren, más o menos tocando las mismas líneas, y le doy a clic, no me lo selecciona, ya AutoCAD no me selecciona nada. Porque resulta que la diferencia entre el recuadro verde y el recuadro azul es que el recuadro verde solamente le basta con tocar una línea, pero el recuadro azul debe estar la línea totalmente dentro de ese recuadro azul para que AutoCAD la seleccione. Por ejemplo, en este caso, de las 3 líneas que estoy tocando, solamente hay una que se va a seleccionar, ¿ya?
Miren, en este caso le voy a dar clic y AutoCAD me seleccionó solamente esa línea, la cual puedo para este caso borrar, ¿ya? Entonces recuerden, el cuadrito verde basta con que toque una puntica de la línea y la selecciona, ¿ya? Pero el recuadro azul, así toque gran parte, no lo va a seleccionar. Entonces, ¿por qué la diferencia? Pues simplemente cuando estén realizando algunas gráficas, usted va a poder utilizar a su gusto el cuadrado azul o el cuadrado o el recuadro, por decirlo así, el azul o el verde para hacer alguna edición en los dibujos, ¿ya? Entonces también podría seleccionar aquí ya todas las líneas y todas fueron seleccionadas, le voy a dar clic borrar. Bueno, algunas veces ustedes van a estar dibujando y su dibujo se les va a perder de la pantalla, o sea, no lo van a visualizar, ¿ya? Para eso es importante utilizar el zoom. El zoom tiene diferentes opciones para ver toda la pantalla, alguna partecita. Bueno, voy a mostrarles eso con otros gráficos que tengo aquí. Aquí tengo ya unos dibujos que vamos a hacer más adelante, pero resulta que este no es toda la hoja, ¿ya? Y miren, igual aparece el cursor con otra apariencia. Más adelante les explicaré cómo se hace. Bueno, en este caso lo que les quiero mostrar es el uso del zoom. En AutoCAD los comandos se utilizan muchas veces simplemente con las iniciales de cómo se escriben. Por ejemplo, la palabra zoom se escribe con Z, entonces basta con que yo hunde la tecla Z y le dé enter, ¿ya? Entonces ya se me activa el comando zoom. En la parte inferior aparecen todas las opciones que yo puedo escoger en el zoom, y observen que aparecen unas letras en mayúscula y otras en minúsculas. Entonces la forma de utilizar rápidamente esto de cada uno es digitar la letra que está en mayúscula. Por ejemplo, aquí digitaría la A si quiero ver todo, la C para el centro y así sucesivamente, ¿ya? O la W si quiero hacer una ventana. Entonces en este momento yo no necesito escribir toda la palabra, sino solamente la A y le doy enter. Entonces mire, zoom, el zoom me muestra en este caso, en esta hoja digital, todas las gráficas y todos los dibujos que yo tengo realizados allí, ¿ya? Si usted se quiere devolver, entonces Z enter, P enter, que sería el zoom previous, o sea, donde estaba anteriormente. O Z enter, W enter, que es para ventana. Entonces si yo quiero hacer un zoom de una partecita especial del dibujo, le selecciono el cuadro y entonces me manda allí a esa partecita. Entonces Z enter, recuerden, en la parte inferior aparecen todas las opciones y aquí en este caso le voy a dar P, que es previous, y me manda allí, ya. Entonces bueno, voy a volver a la interfaz que estábamos utilizando para continuar con la realización de otros ejemplos. Tenemos aquí polilínea, es la forma de hacer elementos, es similar al de la línea, pero estas líneas van a quedar consecutivas. A ver, voy a hacer la diferencia entre este de línea. Voy a colocarle F8, dejémoslo activado, vamos a darle 50 enter, voy a subir 25 enter, 25 enter y vamos a dejarlo allí en escape. Entonces resulta que voy a correrlo, mira, ahí lo estoy corriendo con la opción del botoncito que tiene la rueda. Si yo coloco el cursor encima de la línea, mire que él me va a remarcar que solamente esta es una línea, esta es otra línea y esta es otra línea, ¿ya? Pero si yo voy a hacer lo mismo con polilínea, les va a ocurrir lo siguiente. Entonces teníamos 50 enter, subo 25 enter y volteo 25 enter, le doy escape. Al yo tocar me va a mostrar que las tres líneas en realidad sería lo que llama la polilínea, una línea que va cambiando de dirección de sentido, ¿ya? Esto pues a veces tiene sus ventajas también. Digamos, si la voy a tocar, entonces me aparecen también estas que son las formas de editarlo. Mire, aquí lo puedo estar cambiando, ¿ya? O si le voy a cambiar la proporción, si yo apago el F8 podría modificar también para que me quede una línea inclinada,
Ya recuerden que todo esto, mientras tengamos activados los nodos, estos son los nodos, lo que está aquí en azul, pues yo puedo estar modificando el dibujo y le doy escape, ¿ya? Y de todos modos no va a perder la propiedad de que es una polilínea. A su vez, pues me aparece esta información allí, donde dice ese cuadrito polilínea, color, bylayer, el layer 0, tipo de línea bylayer, que más adelante les explicaré todo eso de qué trata. Bueno, voy a continuar explicando algunos botones que tienen que ver en esta categoría de esta barra de herramientas, identificado como los de dibujar, ¿ya? Entonces ya vimos línea, polilínea. Voy a borrar esto, suprimir. Círculo. Cuando ustedes vean en estos botones que aparecen, el botón de la opción le aparece una flechita, como un triángulo hacia abajo, es que hay muchas opciones de realizar algo con ese botón. En este caso el círculo lo puedo hacer marcando el centro y dándole el radio, o puedo el centro con el diámetro, o 2 puntos, o 3 puntos, o así sucesivamente, ¿ya? Bueno, a su vez también, al dejar quieto sin darle clic, al dejar quieto el cursor, AutoCAD me va a mostrar un mini tutorial o un ejemplo de cómo se podría utilizar ese botón. En ese caso ustedes ven allí un 2X y cada X con el número 1 o con el número 2. Vamos a cerrar esto aquí. Bueno, entonces volvemos allí, aparece la X1, quiere decir el primer clic, ¿ya? Y la X2 donde terminaría el otro clic. Así de sencillo funciona esto. Entonces simplemente activo el comando círculo. Miren que el cursor cambia. Yo doy clic y muevo el mouse, ¿ya? El mouse ahí lo estoy haciendo a ojo, donde yo quiero que termine el círculo le doy clic, ¿ya? O si quiero con medida, entonces le doy clic, coloco el mouse en cualquier parte, no hay problema, y digamos 50 enter, y me va a hacer ahí el círculo de 50 con la medida exacta. Puedo tener, por ejemplo, digamos, vamos a hacer una línea aquí, voy a activar el F8 y voy a hacer otra línea aquí parecida a esta. Digamos, tengo dos líneas y usted quiere que le quede un círculo entre esas dos líneas, entonces buscamos acá esta opción de 2 puntos, ¿ya? Simplemente le doy clic, entonces toco este y allí ya me queda el círculo. Entonces ustedes después exploren las opciones con las cuales pueden realizar este tipo de círculos, ¿ya? Que es muy sencillo. Bueno, voy a borrar allí. Con arco, pues también tendríamos la opción de diferentes tipos de arcos. Hay arcos en el cual usted marca 3 puntos y él le va a repartir un arco, o este que es donde inicia, el centro y el final, como aparece allí en la muestra, y así sucesivamente, ¿ya? Inicialmente, pues aquí voy a apagar el F8, digamos este sería el de 3 puntos, miren, estoy marcando un arco, ¿ya? O si tengo, por ejemplo, voy a dejar estas líneas, ¿ya? Entonces voy a escoger un arco que sea Start, Center, End, o sea, donde comienza, donde termina, el centro y donde termina, ¿ya? Entonces digamos que comience aquí. En este caso, pues la línea no tiene la misma medida, entonces no me va a quedar exactamente donde termina ya. El primer clic donde comienza, el segundo clic sería aquí donde es el centro, y el otro pues ya va a quedar allá arriba, ya donde termina. No me coincidió, entonces, porque las medidas pues las hice a ojo, no le había una medida exacta. Cuando ocurra esto podrían hacer lo siguiente, voy a ampliar. Entonces yo quiero que esta se toque con estas dos líneas. Entonces yo toco esta línea y así como les había explicado anteriormente, la voy a arrastrar con el clic y la voy a poner allá y le doy escape, ¿ya? Entonces de esa forma ya quedó el arco que sí coincide. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar esto. Entonces ya tenemos línea, polilínea, círculos, arcos. Aquí aparecen opciones para generar rectángulos o polígonos, ¿ya? Un rectángulo simplemente es donde comienza y donde termina, ¿ya? Pero también se puede hacer con medidas, y para eso entonces les voy a explicar aquí, para que tengan en cuenta esta visual,
como un plano cartesiano de las coordenadas en X siempre van a ser en horizontal y las coordenadas en Y las verticales. Cuando estemos trabajando en 3D, entonces aparecerá un tercer eje que será el eje Z para la altura. Entonces, si quiero trabajar una figura rectangular o un cuadrado con medidas exactas, simplemente lo activo, le doy clic en la pantalla donde comienza y me aparece allí una opción para indicarle la medida. Yo quiero que en X sea 50 y para darle en Y voy a darle coma 50 en Y y enter. Entonces me queda exactamente un cuadrado con esas medidas, 50 por 50. Si quisiera un rectángulo, entonces le doy clic, voy a escribir 50,25. ¿Ya? La coma es para cambiar de eje del X al Y. Entonces ahí tiene la forma de realizar la figura con medidas. ¿Ya? Bueno, aparece aquí también, bueno, el otro de polígono. Aquí la primera pregunta es ¿cuántos lados? Vamos a hacer uno de 5 lados, le doy enter. Me dice que cuál es el centro del polígono, le voy a dar clic allí, después le voy a dar enter, ¿ya? Y está pidiendo la medida, ¿ya? La medida, o simplemente le doy clic, vamos a darle 50 y enter, ¿ya? Entonces ahí nos va a quedar un polígono y así mismo podría quedar este es un pentágono, podría ser un hexágono de 6, heptágono de 7, octágono de 8 y así de acuerdo a su necesidad. Entonces esto queda marcado como una polilínea, ¿ya? De igual forma, pues si yo lo toco, lo puedo modificar, le doy escape. Bueno, para las elipses también hay algunas opciones. Voy a explicarlo por medio de un par de líneas. Voy a hacer una línea de 50 y aquí les voy a explicar también otras opciones que son muy útiles para trabajar en AutoCAD, que son como las ayudas que AutoCAD para que su dibujo sea preciso y exacto. Resulta que en la parte inferior aparecen unos botones. El botón que aparece con este nombre, al dejarle quieto el cursor, me muestra que se llama Object Snap, ¿ya? Si yo le doy clic, es lo que va a hacer es activarse o desactivarse. Mire, aparece on, off, ¿ya? Ahí está apagado, miren, a diferencia de los demás que están prendidos. Ahí está apagado, ahí ya no me va a funcionar, entonces lo voy a prender. Pero resulta que lo que quiero explicarles es cómo configurarlo. Le vamos a dar aquí botón derecho y me aparecen todas estas opciones. Quiere decir que puedo utilizar el final de una línea, el centro de la mitad de una línea, el centro de un círculo, un nodo, un cuadrante, una intersección y así sucesivamente. Una forma de entenderlo también podría ser, después de darle clic derecho, le damos clic aquí donde dice Settings y me va a mandar a este cuadro de diálogo. Aquí donde dice la pestaña Object Snap es para configurar qué voy a utilizar y qué no voy a utilizar. A ver, aparece el símbolo cuadrito, me indica el final de una línea. El símbolo triángulo me indica la mitad de una línea. El círculo me indica el centro y así sucesivamente cada figurita me va a indicar algo. Yo les recomiendo que vamos a utilizar solamente cuadrado, triángulo, el centro no, el cuadrante por ahora no, la X y apagamos todos estos. Entonces recuerden, cuadrado, triángulo, X y le doy OK. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Voy a hacer una línea. El cuadrado me va a aparecer cuando yo coloque el cursor cerca al final de una línea, me va a aparecer el cuadrado. Y ahí me voy a ubicar para indicar donde quiero comenzar a hacer otra línea, ¿ya? Si yo, por ejemplo, en este caso no quiero volver a ir hasta acá arriba a hundir el botón línea, que fue el último comando que utilicé, simplemente hundo Enter y Enter me habilita automáticamente el último comando utilizado. Entonces, yo quiero tomar la mitad de esta línea, ¿ya? Entonces yo paso el cursor cerca de la línea y me va a mostrar un triángulo. Entonces el triángulo me indica que esa es la mitad de la línea. Entonces yo le doy clic, digamos, y voy a hacer una línea para la derecha.
le voy a dar escape. Entonces ahí tenemos el uso del triángulo, el uso del cuadrado, y el uso de la X es para indicarme una intersección. ¿Ya? Aquí hay una intersección. Vamos a hacerlo de otra manera. Voy a cruzar una línea, digamos allí. Entonces yo quiero tomarla exactamente de ahí otra línea. Entonces voy a activar línea. Y aquí me va a mostrar una X. Esa X que dependiendo de la versión de AutoCAD va a cambiar el color, pero es la misma figurita. Entonces la X me indica que si yo le doy clic allí me va a tomar la línea exactamente de la intersección. ¿Ya? Esas son las opciones que aparecen aquí. Si yo le doy botón derecho, entonces yo quiero, mire, aquí hay unos que están activados y otros desactivados, ¿ya? Endpoint, que sería el cuadrado, midpoint, el triángulo, intersección sería la X, ¿ya? Yo puedo activar o desactivar a gusto mío, ¿ya? Entonces, esas son algunas opciones para trabajar las ayudas. Entonces les estaba mostrando eso para explicar lo de la elipse. Bueno, este tiene 50, entonces yo quiero hacer una línea que sea para arriba. Voy a ubicarme aquí donde está el triángulo y el F8 lo voy a dejar activado. Le voy a indicar que sea 70, enter. Digamos aquí yo quiero realizar una elipse, entonces con el botón de elipse le voy a dar clic. Debo marcar el centro, este sería el centro de la elipse. Después debo marcar el eje más pequeño de la elipse y después marcar el eje mayor de la elipse. Entonces esa es la forma de realizar los botones de elipse. Voy a borrar este botón de aquí que es para colorear. El que más vamos a utilizar ahora es este de gradient. Voy a dejar aquí con círculo. Ya, vamos a marcar allí. Entonces, para colorear es indispensable que las figuras estén totalmente cerradas. Si las figuras están abiertas, le va a marcar un mensaje de error que no puede pintar. Entonces, ¿cómo vamos a colorear o aplicar algún gradient? En este caso, como se llama aquí, le damos clic. En la parte superior miren que cambian los botones, porque esta es como el panel de control de lo que vamos a colorear, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? En este de gradient, si lo dejamos en gradient como está allí, que sería un degradado, tengo la opción de degradar dos colores, en este caso el azul con el amarillo, pero puedo cambiar, digamos, rojo, y aquí le voy a cambiar otro color, digamos este. Ustedes aquí combinan la paleta de colores y en la parte izquierda, si le damos clic en este botón, aparecen opciones del degradado como lo queremos. Ya voy a darle clic, por ejemplo, aquí, y después me voy a ubicar sin darle clic, ya sin darle clic me voy a ubicar dentro de la zona a colorear, y AutoCAD me muestra una previsualización cómo quedaría. Ya, si yo estoy de acuerdo le doy clic y le doy enter y listo. Ya, eso sería la forma de utilizar el gradient. Voy a hacer otro ejemplo cambiándolo, ya no a gradient, sino que usted no lo quiere degradado, entonces le coloca el sólido, ya en sólido, y voy a cambiar un color, por ejemplo, no sé, digamos este verde. Entonces ya AutoCAD me muestra, simplemente lo toco y le doy enter, entonces ya queda pintado. Una cosa es el círculo y otra cosa es la circunferencia, ¿ya? A ver, si yo quiero, por ejemplo, toco la circunferencia y de aquí lo voy a desplazar con el cuadrito. Bueno, aquí nos corrió todo, quedaron enlazados los dos. Bueno, vamos a ver, hacer el ejemplo. Si lo agrandamos, nos va a ampliar tanto el círculo, que sería lo verde, como la circunferencia que está demarcando el círculo, ¿ya? Bueno, esas son opciones para colorear y aplicar pues alguna tonalidad a las figuras, que lo vamos a hacer más adelante.
Bueno, con eso terminamos de explorar todos los botoncitos que tienen que ver con la categoría de Draw o dibujar.